Hoy quiero hablar contigo. El tema de esta semana es este: ¿quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? Tengo todas mis notas al revés, pero ya me encontré. Si no defendemos la verdad, la próxima generación no va a saber cuál es. La batalla más grande de nuestro tiempo no es esa lucha política, sino una lucha espiritual. Es la lucha por el corazón y la mente de nuestros hijos. Esto lo dijo el doctor James Dobson. La semana pasada, el doctor James Dobson partió con el Señor. Y este hombre fue un gran hombre de Dios, no sé si lo has conocido, pero él fue un doctor en psicología del desarrollo infantil. Es un gran autor cristiano de muchos bestsellers, entre los cuales te puedo mencionar como Atrévete a disciplinar, estamos hablando de los hijos, El niño de voluntad firme, La paternidad no es para cobardes, entre otros. Su influencia ha impactado a miles de familias por más de 40 años en todo el mundo. En 1977, él inició un ministerio, no sé si también estás familiarizado con él, que se llamó Focus on the Family, enfoque en la familia, el cual hasta el día de hoy ha brindado consejería, enseñanza y enfoque en el matrimonio, en la crianza de los hijos y en los valores familiares. Su programa, que se llamó Family Talk, un programa de radio que arrancó en el 2010, ha alcanzado a más de 200 millones de personas en más de 160 países. Podemos decir que este hombre ha sido una de las influencias y líderes cristianos más influyentes en la intersección de la psicología, la familia, los valores familiares y la vida cristiana. Él trajo a la práctica con estos principios y valores de la palabra, pero lo aterrizó en lo que es nuestra familia, en lo que es la crianza de los hijos, y nos ha ayudado a muchas familias, entre ellas la nuestra, a cuidar a nuestro matrimonio y nuestros hijos. Hoy recordamos con respeto, con cariño, y queremos honrar a este gran hombre de Dios. Y nuestra oración como iglesia es que Dios siga levantando a esta clase de hombres y de mujeres que le creen al Señor y que entienden que su vida tiene un propósito grande en Él. ¿Me acompañas orando? Cierra tus ojos por un momento. Gracias, Señor, por este hombre y por muchos otros hombres y mujeres que te han creído y que se han levantado en su generación para proclamar tu verdad y para hacer luz cuando las tinieblas quieren avanzar, nublando la vista de muchos quienes no ponen atención. Sigue levantando esta clase de hombres y de mujeres. Despierta en nosotros, en tu iglesia, este deseo de cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta palabra, legado. La palabra legado, lo que hizo este hombre, dejó un legado al cuerpo de Cristo, definitivamente un legado a su familia. Pero legado es lo que muchos de nosotros aspiramos. La palabra legado es una palabra de origen latín que es la palabra legatus y significa enviado o designado. Y la interpretación normal es de aquello que una persona o una generación le deja a la otra, lo que una familia le deja a sus descendientes. Y esta palabra nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de nuestro día a día a nuestro futuro, de lo cotidiano y lo superficial a lo relevante, a lo valioso, de lo individual a lo que Dios nos ha llamado.
nos invita a preguntarnos, ¿a qué aspiro en mi vida? ¿Qué clase de persona soy y qué persona quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos, mis amigos, mi familia? ¿Qué clase de influencia quiero dejar cuando yo ya no esté aquí? Todo padre desea dejar a sus hijos un buen legado. Muchos, y está muy bien, tratan de darles alguna ventaja económica, material. Por eso muchos acumulan dinero, bienes, y le quieren dejar un avance a los hijos para que ellos no tengan que empezar de cero. Y lo pasan a los hijos. Otra manera de dejar un legado que vemos normalmente y que anhelamos es darles una educación, una buena educación, tanto académica, universitaria, pero también en casa, porque sabemos que esto les abre las puertas para que ellos puedan caminar en el futuro, en sus relaciones, en su vida laboral. Pero la parte más difícil tal vez es el dejarles un buen ejemplo. Ser para ellos un modelo a seguir durante sus vidas. Darles una realidad que corresponda a la verdad que nosotros creemos, la cual les predicamos, las cuales enseñamos. Queremos que esto que les enseñamos y les decimos que es lo mejor, lo modelemos nosotros mismos. No tienes que estar casado para empezar a construir tu legado. No tienes que tener hijos para empezar a construir tu legado. El mejor legado eres tú. ¿Quién eres? Esto es el inicio del legado. Y lo que tu vida pueda sembrar en las personas que tienen contacto contigo a lo largo de tu vida. Últimamente, o en último lugar, esto tiene que ver con nuestro carácter, lo que hay dentro de nosotros, nuestro propio caminar y nuestro compromiso genuino con la verdad. Así que no importa lo que has vivido en tu pasado, no importa los problemas inclusive que tienes actualmente, tú tienes el poder para marcar la diferencia. ¿Escuchaste? Tú tienes el poder para hacer la diferencia. En la familia I-61, ese es el propósito. No es simplemente el de darte un mensaje los domingos. Queremos caminar la vida contigo y juntos dejar un legado, una huella en las vidas que tocamos, en la familia, en esta ciudad de Tulsa. Y a toda persona que nos escuche, que nos conozca y que verdaderamente vea que somos una comunidad que genuinamente ama a Dios, que genuinamente ama a la gente y queremos caminar juntos esta vida y ser transformados por el poder de Jesús. El reto lo tenemos cada uno de nosotros. Cada generación tiene su propio reto. Y cuando, perdón, me das un poco de agua, amor. Cuando vamos a la Biblia, gracias, puedes encontrar esto que se repite una y otra y otra vez. Jueces 2:10 dice lo siguiente: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Qué está sucediendo en este texto? Bueno, si conoces la historia del pueblo de Israel, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y usa un hombre, un gran líder que se llamó Moisés. Y este hombre les trajo la ley. Dios le trajo una instrucción a través del líder Moisés y enseñó al pueblo de Israel a caminar, a conocer y a caminar con su Dios. Les enseñó cómo me relaciono con Dios, cuáles son los preceptos, cuál es el bien y el mal que para Dios quiere aplicar en mi vida y quiere que yo camine en ello. Y aprendió el pueblo de Israel a caminar con Dios. Pero después Moisés murió y este joven Josué se levantó, que fue discipulado por Moisés, y también caminó recordándoles lo que habían aprendido de Moisés y les decía: esfuércense, sigan adelante, créanle a Dios que vamos a conquistar esa tierra. Pero un día finalmente también muere Josué. Y en ese momento, después de que termina el libro de Éxodo
y el libro de Josué, continúa el libro de Jueces. Y sucede que ya nadie se acordaba de esas maravillas y de esas cosas que Dios había hecho y enseñado. Y esto se repite una y otra vez en una generación y en otra. Unos se apartan y se olvidan de que en tus antepasados Dios hizo milagros, Dios hizo maravillas, Dios transformó vidas, y después la siguiente generación ni se entera. Pero entonces Dios intervino y se acerca a hombres y mujeres y les llama y les invita y les dice: yo te quiero levantar, tú vas a liberar a mi pueblo. Y empiezan a levantarse caudillos, líderes que Dios habla y ellos reciben el llamado. Aunque muchos de estos caudillos de la edad moderna también ya están pasando a caminar con el Señor. Están llegando a rendirle cuentas al Rey de Reyes. Hombres como Billy Graham, que este año también partió con el Señor. ¿Ya tiene más años? James Dobson y muchos otros hombres y mujeres que han partido ya con el Señor. Nuestra generación necesita que otros hombres y mujeres se levanten. Cada generación tiene el mismo reto, la misma decisión que tomar. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Bueno, ¿y cómo construir un legado? ¿Cómo puedo hacer que mi vida haga la diferencia? Primero en mí, después en mis hijos, en mi matrimonio y en las seres con las que he tenido contacto, seres queridos o amistades. Déjame darte algunas recomendaciones, algunos principios que veo aquí en la palabra de Dios. En primer lugar, te quiero invitar a que le digas sí a Dios. Todos estos hombres tuvieron que tomar esa decisión. O sigo el camino de la cultura, o sigo el camino de la comodidad, o sigo el camino de vivir para mí, o respondo a este llamado que Dios me da y le digo: sí, Señor. Para decirle sí al Señor no importa tu vida pasada, no tienes que traer un currículum, una serie de calificaciones o cualidades. Lo que necesitas es simplemente tomar el llamado. No importan tus malas decisiones, no importa que estés viviendo en este momento consecuencias de estas malas decisiones o de ese estilo de vida. Aún ahora puedes decirle sí al Señor. Necesitas escogerlo a Él hoy y decirle sí, Dios. Pero decirle sí, Dios, no es un Dios superficial de sí, voy a ir los domingos a la iglesia. Es decirle un sí: dirige tú mi vida, ayúdame a cambiar mi corazón, enséñame el camino. Te digo sí en mis pensamientos, te digo sí en mis emociones, te digo sí en mi matrimonio, te digo sí en mis relaciones, en mi noviazgo, te digo sí en mis finanzas, en mis sueños. En todo te dejo que seas Dios de mi vida. No se trata de guardar las apariencias, como a veces podemos imaginar, sino de una entrega de corazón. Que sientas que arde un fuego, que estás enamorándote genuinamente de Dios, que quieres pasar tiempo con Él, que no es una obligación, sino un anhelo caminar con Dios. El profeta Isaías tuvo un momento así, en que él le dijo sí, y está registrado aquí en la Biblia. Y hay muchos momentos donde el hombre le dice así a Dios, y puedes ver cómo trasciende a la historia estos hombres y mujeres que le dicen sí a Dios. Muchos de ellos ni sabían que iban a trascender a la historia. Pablo, cuando escribía esas cartas a la iglesia, él no estaba pensando: voy a formar parte de la tercera parte del Nuevo Testamento, voy a ser parte del libro de la Biblia. Ni no existía eso. Él simplemente estaba aceptando el llamado y escribiendo el corazón de Dios a la iglesia. Y Dios lo levantó y lo honró. Y aún ahora nosotros podemos vivir de esa influencia y de ese legado. Isaías, este joven entre 20 y 25 años, vivía en un tiempo muy, muy loco del pueblo de Israel. Había una crisis política, pero también había una crisis moral, una crisis espiritual en su tiempo. Y Dios se acercó a él y le habló. Y dice Isaías 6:8. Después, está narrando Isaías: oí la voz de Dios, del Señor,
que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y puede tal vez escucharse como algo romántico cristiano, que son cosas que te inspiran, pero no es simplemente algo emocional, sino es una convicción real, un fuego que es el Espíritu Santo llamándote en tu corazón. Para esto te he llamado. Aquí hay propósito para tu vida. Cuando Dios te invita, no es porque no tenga muchas opciones. Dios tiene muchas opciones. Tiene toda una humanidad para escoger. Hay 8 billones de personas en el mundo. Sin embargo, se interesa en tu vida. Él cree que puede hacer algo grandioso con tu vida si tú estás dispuesto a colaborar. Dios te hace el llamado no tan solo para ti, porque definitivamente vas a recibir los beneficios, pero Él quiere cambiar tu vida y quiere alcanzar no tan solo tu vida, sino los que vienen detrás de ti, que ni siquiera los has visto, que ni siquiera han nacido, pero el impacto que Dios quiere hacer. Cuando Dios te ve, Dios ve tus generaciones, Dios ve tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y los quiere bendecir, pero dice: te necesito usar a ti, porque tú eres la puerta. ¿Qué respondes? Cuando le dices sí a Dios, no tienes idea del impacto que Él puede hacer y quiere hacer. Mi querido amigo Joe Rosa conoció a Jesús en su juventud. Él tuvo una vida difícil en su juventud. Él creció en un contexto de drogas, de pandillas, de violencia en Nueva York, lo que lo llevó finalmente a estar en prisión. Y cuando jóvenes en este estilo de vida llegan a prisión, realmente las estadísticas no muestran, no les dan mucha esperanza de que puedan cambiar de estilo de vida o tener un buen futuro. Sin embargo, Joe fue alcanzado por un grupo, un ministerio que se llama Teen Challenge, en el que conoció al Señor Jesucristo. Se entregó de corazón, le dijo sí a Dios en ese momento. Y Dios revolucionó su vida. Y Joe también empezó a compartir este poder, este llamado. Y muchos conocieron al Señor a través de Joe. Joe actualmente es pastor, es un conferencista internacional, pero sobre todo es un gran ser humano que tiene un amor genuino por las personas y sigue siendo de gran influencia en nuestras vidas hasta el día de hoy. Seguramente no tiene idea lo que ha impactado nuestras vidas con su respuesta al Señor, con su obediencia a Dios, para todos los que le hemos conocido. Solo tomó que un día dijera sí al Señor. El legado del que te quiero hablar hoy, no es simplemente de tener una vida moral. Voy a tratar de pecar menos para que dé un buen ejemplo de que no soy tan mal pecador o tan mala persona, sino una vida llena de Dios. Ese es el mejor legado. El maestro Kenneth Hagin decía: tu vida es la Biblia que alguien más está leyendo. Tu vida es la Biblia que alguien más está leyendo. Somos libros abiertos en las que otras personas pueden ver la presencia de nuestro Dios. Otra recomendación que te quiero hacer para establecer un legado es: establece prioridades. Establece prioridades. Y sí, ya sé, como cristianos todos decimos sí, yo ya me la sé. Primero, Dios. Después, no van a pasar el examen. Primero, Dios, luego mi esposa, mi cónyuge, mi familia. Después, ¿qué? Mi trabajo. Y al final, ¿quién? Yo. Y sí, se escucha bien bonito, pero a la hora de vivirlo, las señales que damos a las personas a nuestro alrededor, la verdad, son señales que contradicen. Porque lo que los otros pueden ver es primero yo, después mi trabajo, luego mis hijos, luego la vieja y al final Dios. Eso es lo que proyectamos. Y Dios dice: no, endereza, realmente decídete cuál va a ser
tu línea de prioridad. Vívela, establécela realmente en tu vida. Hubo un hombre por ahí del siglo XVIII que se llamó, a ver si lo pronuncio bien, Mayer Amschel Rothschild. Y por el apellido seguramente lo has de identificar, pero es el patriarca fundador del imperio bancario de los Rothschild. Y este hombre fue un hombre que viene de la pobreza, es un hombre que viene de empezar un negocio, de emprender. Y él emprendió haciendo negocios, emprendió comprando monedas de oro y vendiéndolas. Y a medida que fue avanzando, se fue enriqueciendo. Después el siguiente paso empezó a prestar dinero y empezó a establecer su primer banco. Y con la ayuda de sus 5 hijos empezó a establecer un banco y otro banco, de tal manera que llegó a tener una gran riqueza, bancos por toda Europa y ser una de las familias más ricas de Europa de su tiempo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, arduo trabajo. No sé de su ética profesional, pero una prioridad que dicen los biógrafos y dicen la tradición que tenía era la siguiente. Les enseñaba a sus hijos: denle prioridad máxima a la familia como base de su éxito y de su permanencia. Siempre procuraba tener los negocios en la familia y la familia en los negocios, de tal manera que la riqueza permaneciera con su familia. Y así es como lograron acumular tanta riqueza, de tal manera que son el tipo de banqueros que han ayudado a reconstruir países, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, a construir el canal de Suez o a financiar el canal de Suez. Son ya riquezas a nivel global. Y esto es una de las prioridades que tenía esta familia. No estoy diciendo que toma ese principio y los negocios en la familia y la familia en los negocios. Lo que quiero decirte es que cuando tienes una prioridad clara y la sigues, produce resultados. ¿Cuánto más cuando das prioridad al Señor? Quiero hablar de un hombre que hizo esto, que puso en prioridad lo que Dios le dijo. Y este hombre fue Abraham. Abraham vivió muchos retos en su vida. Si has leído el libro de Génesis, puedes encontrar cómo Abraham, aún en su edad de adulta, madura, ya de 75 años, no tenía hijos y clamó a Dios: dame un hijo. Y le dijo Dios: sí, créeme, te voy a dar un hijo. Y estuvo esperando 20 años, 25 años para que llegara el hijo prometido cuando tenía 100 años. Antes le había creído a Dios y había salido de su familia y le dijo: ven, te voy a dar una nación nueva, te voy a plantar en otro lugar. Abandona tu familia, abandona lo que conoces, abandona los negocios y sígueme. Y le creyó a Dios. Y por último, cuando Dios le dijo: ese niño que te di, Isaac, el hijo de la promesa, entrégamelo, no dudó en entregarlo. Abraham tenía prioridad en creerle a Dios. Génesis 18, del 18 al 19, puedes escuchar prácticamente a Dios hablando acerca de Abraham. ¿Te gustaría escuchar Dios hablando acerca de ti? ¿Te imaginas qué opinión tendría Dios de ti? Bueno, déjame hablarte de la opinión que Dios tenía de Abraham. Y Dios dijo esto de Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y hablando de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está elevando a Abraham. Está diciendo: no le voy a revelar lo que hay en mi corazón. Si yo sé que este hombre, así como me ha obedecido, me va a obedecer y va a hablarles de mí a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso escogió Dios a Abraham. Y por eso lo levantó y lo exaltó, de tal manera que es conocido como el amigo de Dios. Dios está hablando de esta clase de hombre. Yo quiero que Dios hable de mí bien. Y no por mis méritos, sino porque simplemente le creí. Y con su ayuda le seguí.
¿No quieres tú eso? Y el impacto que puede tener cuando un hombre y una mujer le creen a Dios. Abraham había puesto como prioridad creerle a Dios y caminar con Él. Por último, te quiero mencionar que no tan solo tenemos que decirle sí a Dios, no tan solo tenemos que establecer claras nuestras prioridades y caminar en ellas. Tenemos que permanecer fieles. En otras palabras, no te rindas. Un legado no consiste en un éxito de una sola ocasión. Le pegué al negocio, me saqué la lotería, o en un fracaso, en una derrota. No es una meta económica, tampoco es una fama, un logro a corto plazo. El legado se construye con toda tu vida. No vas a terminar de construirlo. Mientras vivas, sigues levantándolo, sigues construyéndolo. No importa cuántas veces te derriben, cuántas veces fracases, cuántas veces te equivoques. No importa si eres mamá soltera, no importa si tienes varios divorcios, si estás en bancarrota, si no te ha pegado el negocio, no importa si no tienes hijos. No veas para atrás, ve hacia adelante, que allí está tu legado. Y tienes que ver hacia adelante y tienes que correr hacia adelante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedes renunciar? Porque vienen otros detrás de ti, que te están observando, que están creyendo contigo, aunque no lo sepas, aunque todavía no nazcan, porque van a saber de ti. Si tienes que pedir perdón, aprende a pedir perdón y hazlo pronto, porque eso va a dejar un legado. Si tienes que perdonar, no te retrases en perdonar. No dejes que esas cosas te resten, te retrasen. Libérate, porque estás construyendo un legado. Y con esas cargas no puedes correr. Levántate, continúa y no te rindas. No renuncies. Sigue esa carrera, porque eres un guía que Dios ha levantado. ¿Quién quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Hay los legados que escuchamos ahora en día. Son legados como el legado del Messi. ¿Sabes que hay títulos para ciertos legados, por ejemplo, en la fama de los deportes? Pues yo, por ejemplo, en deportes quiero ser el GOAT, que significa Greatest of All Times, ¿no? Y ese título. O en el fútbol americano, quiero estar en el Salón de la Fama, porque esos son los legados. O quiero ganar un Oscar para que recuerden que yo gané Óscares o Grammys. Entonces tienes todos estos premios que reconocen una trayectoria de éxito. Y son buenos y son muy honrosos. Otras trayectorias son, pues, llegar a ser millonario o llegar a ser billonario, ser alguien que tuvo éxito. Quiero ser el CEO, quiero tener tal acumulación de finanzas o de bienes. Y qué bueno, son cosas buenas que se pueden aspirar en esta vida, son útiles. Sin embargo, hay otros títulos y hay otros legados, porque a veces podemos poner los ojos en legados que no son tan importantes, perdiendo de vista los legados que son los más importantes y trascendentes. Yo te invito a que busques estos otros títulos, que a lo mejor ya los tienes y no te has dado cuenta. ¿Sabes qué títulos te ayudan a dejar los mejores legados? Los más importantes y los más trascendentes. Te los voy a leer. Legados que marcan vidas y cumplen el propósito de Dios. Un legado tan grande. El título de este es Papá. Este legado deja marcadas las vidas de muchas personas. Mamá. Estos son legados que dejan huella. Esposo, porque tus hijos aprenden a ser esposos cuando te ven. Esposa, esos son legados que tocan y trascienden. Hermano, amigo, compañero, tus hijos te observan. Tus amigos, aunque no lo creas, siguen tus pasos.
Iglesia, yo te quiero invitar y recordar que tienes un legado que cumplir, un legado que alcanzar de acuerdo al diseño de Dios. Sé luz, sé sal y alcanza tus generaciones.